El capitalismo es el genocida más respetado del mundo. Ernesto Guevara. El dedo en la llaga, hasta las 12, por Vox Radio 88.3. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin mar. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la Decíamos 100 años de la Revolución Rusa, una revolución que había conmovido al mundo allá por el siglo XX. Fue un 7 de noviembre de 1917 y también les anticipábamos al principio del programa que íbamos a abordar este hecho histórico de la humanidad, como fue la primera revolución obrera de la historia, con dos de nuestros historiadores, Marianela Escoco, Adolfo Rosas y el columnista internacional Matías De Paoli. Bueno, les damos la bienvenida a los tres, vamos por jerarquía, primero las damas, ¿cómo te va, Marianela? Bienvenida y buen día. Buen día, muchas gracias, muy bien. Bueno, ¿qué te pasa en el brazo? Me hice un tatuaje. Ah, te hiciste un tatuaje. Ah, sí. yo creía, digo, se habrá quebrado, se habrá golpeado, no. Veo poco. ¿Cómo te va, Adolfo Rosas? Muy bien, buen día. Acá estamos, dispuestos afiladitos para a dar batalla. Afiladitos para contar un poco cómo fue la historia. Sí, pero aclaro que yo no estuve, no digo porque por la edad, viste, muchas veces me hacen la broma, no le discutan que él estuvo ahí. Bueno, y a vos, Matías, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Bienvenido y buen día. Contento de estar acá celebrando los 100 años de la Revolución Rusa que tanto nos interpela a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, fue un hecho histórico, ¿no? Fue un hecho indudablemente, como decíamos antes, que conmovió al mundo, ¿no? Era la primera vez que los obreros se apoderaban del Estado y, bueno, y gobernaban. Había estado la experiencia de la Comuna de París, había durado un par de meses, había sido derrotada a sangre y fuego. Las clases dominantes, decíamos antes con Adriana Lynch, creían de que, bueno, esta revolución iba también a ser derrotada. Bueno, no fue así. No sé quién va a empezar, pero digamos, nos convendría, me parece, en primer lugar, hacer un breve repaso de lo que sucedió en el periodo previo y durante la Revolución Rusa, ¿no? Así es, habíamos charlado con Tito, compañero además de cursada en la Facultad de Humanidades, de hacer un contexto previo para poder comprender en el momento en que se da esta revolución tan crucial, ¿no? Como decías, tan importante, creo yo la más importante, a veces comparable con la Revolución Francesa, pero sin duda la revolución más importante de la historia mundial, ¿no? Hay que decir, ¿no?, que comienza en una Rusia bastante atrasada en relación con Europa, como hablaba, recién la venía escuchando Adriana, casi completamente analfabeta, por lo menos en sus clases populares, el proletariado y el campesinado, con una monarquía absoluta pasada de moda, para decirlo de alguna forma, donde ya en Europa no existían este tipo de monarquías, y una agricultura muy pobre y muy poco mecanizada, otra vez en relación con Europa, ¿no? Y esta revolución se viene a dar también en el contexto de lo que Lenin denominó el imperialismo, en ese libro maravilloso que va a escribir un año antes de la revolución, en 1916, donde él caracteriza esta fase como una fase superior del capitalismo, donde las potencias industriales de Europa se disputaban los territorios no europeos, ¿no?, sobre todo Asia y África,
y en esa competencia es que se van a formar además estos dos grandes grupos que van a terminar en lo que fue la Primera Guerra Mundial, donde Rusia también va a participar, ¿no? Por eso el primer cuestionamiento a este Estado monárquico, si se quiere, también viene de la no participación en una guerra que muy poco tenía de interés para los pueblos o para el pueblo ruso, ¿no? Entonces hay que entender a esta revolución en ese contexto, ¿no? En el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde las disputas industriales e imperiales se estaban desarrollando en la Gran Guerra en ese momento. Después vamos a tener la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento fue considerada como la Gran Guerra porque nunca antes había habido tantas muertes y tantos países involucrados en un conflicto bélico, ¿no? Así que en ese momento en que se pone en cuestionamiento esta guerra mundial, también se pone en cuestionamiento el capitalismo, ¿no? Que en definitiva era aquel que había llevado a la guerra, y con el capitalismo también la civilización occidental, que hasta el momento se había planteado como la mejor civilización, digamos, con su centralidad en Europa y en los países avanzados de esta Europa, y que con la Primera Guerra Mundial, bueno, demostraba que su posición central no era tal y que esta civilización comenzaba a derrumbarse. Y para eso, y frente a ese derrumbe, mejor dicho, existía una alternativa clara, que tenía su anclaje en los partidos socialistas de toda Europa, en la teoría científica de Marx y Engels, y que la Revolución Rusa, si se quiere, vino a mostrar que esta revolución era posible, que esa alternativa frente al capitalismo, frente a una sociedad mejor y superadora del capitalismo, era posible, y creo que en esos términos, como términos generales, es que hay que leer a esta revolución. Marianela, Adolfo, después de la gran insurrección de 1905, la oposición al régimen zarista estuvo liderada fundamentalmente por bolcheviques y mencheviques. ¿Qué diferencia había entre esas dos fuerzas? Bueno, yo, para seguir el hilo de la contextualización que hizo Marianela, a mí me parece que la mejor síntesis de lo que fue la Revolución Rusa es la expresión plasmada en el libro 10 días que conmovieron al mundo, de John Reed, porque en él efectivamente se sintetiza esos 10 días que fueron claves en un antes y un después producida la revolución. Se demostraba que la grandes masa de obreros, campesinos y populares, era posible que ellos, a través de un partido revolucionario, pudieran llegar al poder. El problema es, inclusive ya había cuestionamientos, decían, ¿dónde se ha visto que esa masa de harapientos, analfabetos, pudieran tomar las riendas del Estado? Digo, para empezar a contestar la pregunta que vos hacías, porque ahí empiezan las diferencias entre uno y otro sector. A Lenin lo acusaban de utopista, de lunático, de delirante, junto con ese conjunto de gente que, ¿cómo iban a tomar las riendas del Estado? El tema era si eso iba a sobrevivir o no, porque ya había habido la experiencia de la Comuna de París, y la Comuna de París fue sangrientamente reprimida, creo que hubo más de 200.000 fusilamientos. A mí me tocó estar no en el lugar de los fusilamientos, pero sí en la famosa iglesia del Sacro Cor, que en realidad es el monumento que emplazan para plasmar la derrota de los revolucionarios. Es una catedral inmensa en la cima de lo que sería el barrio latino. Bueno, hay tres cuestiones por las cuales sobrevive esta revolución, lo explica el propio Erich Hogan. Dice, la primera, porque contaba con un poderoso partido comunista fuertemente disciplinado y centralizado. 600.000 afiliados tenía al momento de producirse la revolución. En segundo lugar, porque era el único gobierno que quería mantener un Estado que en realidad, y para ello contaba con parte del ejército
que se vuelca a la fila, porque después también, para no caer en esos antimilitarismos a secas, es decir, si no fracturás una parte del ejército y lo traes para el lado de la revolución, es muy difícil. Esa es la parte de lo que después se transformó en el Ejército Rojo. Y en tercer lugar, y fundamental, le dio tierra a los campesinos. Entonces, para contestar, las diferencias estaban en que Lenin, interpretando esa situación, dice: avancemos todo el poder a los soviets, porque acá se había producido un proceso muy singular, que yo querría referirme brevemente. Cuando los soviets eran creaciones de los obreros, que se habían, lo que Marianela apuntaba hace un rato, desde 1905 se habían producido levantamientos populares muy importantes que habían dado lugar a una creación que eran los soviets. ¿Los soviets qué eran? Simplemente consejos de obreros, de diputados obreros, que se crean con motivo de la primer huelga, mandan toda esa representación a un comité central y en una segunda vuelta se transforman en el comité de diputados de obreros. ¿Eso qué es lo que motiva? Que el poder imperial en un momento determinado tenga que reconocerlo como una entidad, como un cuerpo que podía decidir situaciones. Ahora, después de eso proviene o sobreviene toda la represión que desde el 1905 hasta prácticamente 1917. Pero en 1917 se produce un fenómeno muy importante. Es derrocado el zar. Se intenta, él intenta abdicar, el gran duque Miguel no acepta, y la Duma, ese parlamento zarista, tiene que hacerse cargo de la situación. Pero no estaba preparado, no solo no estaba preparado, sino que no tenía contacto con las masas obreras y populares. Eso sí lo tenían esos diputados. Y ahí está muy bien explicado por el propio John Reed, cuando él habla de los soviets, dice: desde el momento en que los dos poderes, que era la Duma por un lado, encarado, y después vamos a ver lo que decía Lenin con respecto a esto en las tesis de abril, la Duma por un lado, como poder de la burguesía, y el Consejo de Diputados de Obreros, y que ya era también de soldados, tenía que, en algún momento, uno de los dos combatieron, a uno de los dos iba a vencer. Hasta 1917 esa lucha fue feroz, y en 1917 se produjo justamente porque los diputados obreros querían avanzar. Y Lenin, advirtiendo eso, dijo: todo el poder a los soviets. ¿Qué significaba eso? Que los consejos obreros de diputados, los consejos de diputados obreros, ya campesinos y soldados, tenían que tomar el poder, porque era la única manera de resolver los gravísimos problemas. Porque además Lenin analiza que en esa circunstancia se había producido un proceso muy singular en Rusia. El poder monárquico había cesado, había tomado el poder la burguesía y se había agotado en muy pocos meses el proceso. Ahora, también él advierte, y acá viene el fenómeno también del partido, él advierte que todavía el partido era minoría en esos soviets. Entonces dice: mientras seamos minoría, lo que tenemos que hacer es convencer, explicarle pacientemente a las masas de que mientras ellos sigan confiando en este poder de la burguesía, no van a poder resolver los problemas. Y el principal problema era lo que decía Marianela: la guerra, que era una guerra injusta, interimperialista, de rapiña. La burguesía, encarada por Kerensky, la quería seguir. Y la gente ya no daba más, quería paz, tierra, trabajo y libertad. Entonces, me parece que ese es un primer problema. Inclusive dentro del partido bolchevique había gente que no estaba de acuerdo con la insurrección. No. Por ejemplo, lo de Zinoviev y Kamenev. Exacto, eso se opusieron. Hicieron pública la resolución de la dirección del partido. Por eso digo, es muy importante, me parece, estas dos posiciones de decir, bueno, llega un momento en que tenés que jugar a fondo. Bueno, Lenin decía: es ahora o nunca. Porque dice, una conspiración, para que triunfe una revolución tiene que haber parte de una conspiración. Ahora, si te quedás con la conspiración, no resolvés. O
sea, tenés que estar preparado. Por eso él decía la importancia, en el qué hacer, en 1902 él había escrito por qué era necesario un partido comunista férreamente centralizado, que sea lo más, no tan extensivo como la organización de los sindicatos, y que tenga un grado de clandestinidad que le permita avanzar en los momentos clave. Era fundamental, por eso que triunfa en un momento determinado. Y a pesar de que dentro de él, por las propias filas del partido, bueno, Lenin tuvo votaciones donde por ahí la perdía, qué sé yo, eran por mucho. 25-23, ¿viste? O sea, no era fácil, ¿viste? Además que Marianela creo que lo contextualizó bien. Era un momento muy difícil, estaba en plena guerra, no se sabían cómo, la gente estaba desesperada, hambriada, y no había rumbo. Y había que ver cómo, bueno, después, si tenemos tiempo, vamos a desarrollar las tesis de Abril, en donde ahí sí él desarrolla con una medular, bueno, punto por punto, por qué era necesaria la revolución en Rusia en ese momento. También hay que recordar, Oscar, que muchas de las cuestiones que se debatían en ese momento, sobre todo en el seno del partido y de los socialistas en general, tenía que ver con que Marx había anticipado una revolución posterior a la revolución capitalista, el desarrollo de las fuerzas productivas en sentido capitalista. Por eso Marx esperaba que la revolución se diera, o el principio de la revolución, en los países centrales, en los países avanzados, ¿no? Claramente los hechos precipitaron todo ese razonamiento científico y tuvieron que, de alguna forma, tomar el poder, para decirlo de alguna manera. Yo quería recordar también, ya que soy la única mujer en esta mesa, que se va a dar esa huelga tan importante de las obreras el 8 de marzo para nuestro calendario, ¿no? Pero que era en febrero para el calendario ruso, donde también tiene que ver con el contexto de la guerra, ¿no? Porque al estar la mayoría de los hombres en el frente de batalla, las mujeres también tuvieron que salir a trabajar en la industria y, como decimos siempre y sucede hasta el día de hoy, eso no evitó ni suprimió el trabajo doméstico que tenían que hacer las mujeres. Por lo tanto, se daba esa doble explotación que sucede en el capitalismo, de que la mujer tenga que trabajar por un lado para el trabajo doméstico y la reproducción de la fuerza de trabajo y por otro lado en las fábricas. Y estas mujeres que hicieron esta huelga incluso lo hicieron desconociendo muchos de los mandatos de los partidos, también del bolchevique, que decían que era mejor o que había que tener precaución y hacer solamente actos o alguna cuestión de conmemoración en una huelga. Las mujeres de la industria textil en ese sentido fueron vanguardia, hicieron la huelga y también llevaron delegadas a las mujeres de las otras industrias. Quería resaltar esto también para ver cómo los hechos en el contexto de la guerra mundial precipitaron un poco esas decisiones que iban tomando los partidarios, ¿no? Marianela hablaba al principio de dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, ¿no? Que están consideradas, digamos, como revoluciones que llevaron a un cambio de época. Las dos barrieron con un viejo Estado e impusieron un nuevo Estado. La Revolución Francesa impuso el Estado burgués, la Revolución Rusa el Estado proletario. ¿Cómo fueron esos primeros días, ese primer periodo de la revolución? ¿Qué medidas se tomaron, máxime frente a una fuerte ofensiva de la burguesía a nivel mundial que hasta impulsaba guerras en distintos frentes, ¿no? Sí, bueno, había que dirigir ese proceso. Digo, 7 de noviembre se toma el Palacio de Invierno, los festejos, bueno, pero después ¿qué pasó? Y después había que gobernar, y después había que dirigir una nación, que no era fácil. Además, en una extensión enorme. Era la sexta parte de la población mundial la que se estaba dirigiendo. Bueno, justamente el programa, si vos querés, está expresado en la tesis de Abril. Porque una de las cosas que hace Lenin es, bueno, en primer lugar propone la confiscación de la tierra a todos los terratenientes, la creación de un solo banco, o sea, la nacionalización de los bancos y la creación de un banco nacional único, nacionalización del comercio exterior. Él, digamos, se van tomando medidas que son fundamentales para asegurar ese proceso, siempre sobre la base de que lo que decidían eran esos soviets, que eso es clave y fundamental para entender, porque eran
digamos, él decía, lo más democrático de la revolución está precisamente en esos soviets. Entonces, efectivamente, hay medidas que se van tomando que hace que la revolución empiece a perdurar. Tengamos en cuenta que tiene un cerco imperialista impresionante, 14 potencias, porque producido el hecho, ahí ya las potencias imperialistas se ponen de acuerdo y dicen, esto hay que matarlo en la cuna, porque si esto trasciende, corremos peligro todo. Entonces, en ese marco, guerra civil, hambruna, 14 potencias que durante 7 años hubo que soportar a los guardias blancos, es decir, toda una batería impresionante que pero se va resolviendo sobre la base de un Estado, él decía, la democracia de los soviets. Esa era la base fundamental dirigida por el Partido Comunista Bolchevique, ¿no? En el medio de eso, no fue fácil, porque hay que contextualizar, es un momento, porque muchas veces se dice, y bueno, pero mirá cómo aplicaron medidas autoritarias, y sí. Engels decía que no había nada más autoritario que una revolución, porque ahí es clave, o sí, no tenés alternativa. Me parece que eso... Bueno, pero digo, ¿qué pasó con la propiedad privada? Bueno. ¿Qué pasó con la tierra? ¿Qué pasó con el desarrollo industrial? ¿Por qué Rusia en 20, 25 años llegó a superar a la mayor parte de las potencias occidentales desde el punto de vista industrial, ¿no? Porque digo, hoy en día el pibe que está del otro lado, todos nuestros queridos oyentes, ni siquiera escucharon hablar de socialismo, porque ha habido fundamentalmente en los últimos 30 años una campaña que dura hasta el presente y que habla de que el comunismo está muerto. Que ha sido un fracaso todo lo que se hizo. Que ha fracasado, claro. Digo, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo después de esa revolución? Después de ese 7 de noviembre. Bueno, una de las consignas de Lenin era que para poder desarrollar industrialmente al país había que electrificarlo. Porque uno de los problemas que tenía Rusia era ese. Ahora, electrificar un país tan vasto no era sencillo. Bueno, pero se hizo. Pero yo quiero reflexionar en este sentido. Cada una de esas medidas, en un país tan vasto y tan devastado, si vos no tenés un partido que dirija ideológicamente esas masas, es muy difícil de llevarla a cabo. Entonces, ¿qué se hizo con la propiedad privada? Cuando yo decía, se le confisca todos los bienes a los terratenientes. Cuando yo te digo, se resuelve el problema de la vivienda desde el punto de vista no solo de la construcción, en lo inmediato, ocupación de todas las viviendas ociosas. Había que resolver el problema de la vivienda de los obreros, de los obreros, de los campesinos y demás. Y después viene el otro gran problema, que es cómo, porque vos para hacer un desarrollo industrial tenés que tener un campo que produzca los alimentos para ese desarrollo, porque es imposible si no. Bueno, ahí viene el gran desarrollo que por otro lado lo lleva adelante Stalin años posteriores con el tema de la colectivización en el campo, etcétera, etcétera. Es decir, a los chicos que están escuchando y que no saben qué pasó, justamente eso, pasó que se tomaron medidas, porque, es decir, ¿qué es una revolución? Una revolución, si se la entiende como tal, es el cambio de un sistema de producción por otro, un modo de producción por otro. Cuando Oscar decía lo de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa produjo que el feudalismo, que se resistió y se resistió muchos años, pasó a perder el control por parte de la burguesía. Eso costó mucho. Y los franceses tomaron, por eso dicen que el primer desarrollo fue político en Francia. Ya se había o sea, después estábamos en presencia de la revolución industrial en Inglaterra. Pero el cambio político por excelencia fue en Francia. Y en la Unión Soviética fue después. En Rusia, en ese momento, se produce un vuelco espectacular porque por primera vez en la historia las grandes masas toman en sus manos y pueden hacer un desarrollo
desde el punto de vista, y ojo porque Lenin advertía, nosotros no vamos a implantar el socialismo, nosotros vamos a lograr que se distribuya como corresponde por medio de los soviets de diputados. Eso lo decía ya en las tesis de abril. Por medio de, o sea, que se distribuya, que la producción siempre fue social y la apropiación era individual. Bueno, acá es al revés. Acá la producción iba a ser social y la distribución tenía que ser en función de eso. Me parece que... Sí, así como se creía que la transformación al socialismo se iba a dar primero en los países avanzados, también se creía, y en esto estaba convencido Lenin, que no se podía dar el socialismo en un solo país. Y acá otra vez hay que volver a lo que el contexto determinó. Una vez pasada la guerra civil, con esta invasión de las potencias extranjeras, quedó demostrado, por lo menos para ese contexto, que el socialismo no se iba a expandir a Europa y que Rusia, la Unión Soviética, tenían que sobrevivir a ese contexto solos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? De esa forma es que se reorienta la economía, como después, como dijo Tito, de una economía devastada, lo que significó la guerra civil, por supuesto. Se implementa lo que fue conocido como la nueva política económica, donde en algún sentido se permitía alguna cuestión que tenía que ver con resabios del capitalismo, como la comercialización privada y algunas cuestiones, ¿no? Pero siempre se planteó ese momento como un momento de transición donde la Unión Soviética necesitaba poder reestructurarse después de lo que fue la guerra civil. Pasada esa etapa y ya sin Lenin, lo que se va a hacer es concentrar sobre todo la economía en la nacionalización, ¿no? En el Estado. Algo que también fue muy discutido, el papel del Estado en la revolución, ¿no? y en el comunismo. Pero lo que también tenemos que decir es que todos los teóricos, desde Marx, Lenin, Mao y pasando por el Che, han planteado una etapa de transición, que es lo que denominamos como socialismo, hasta llegar al comunismo, ¿no? Y recién en esa etapa del comunismo, donde las fuerzas productivas iban a estar tan desarrolladas, donde cada uno iba a tener de acuerdo a sus necesidades, como dijo Marx, recién en ese momento el Estado se iba a extinguir como tal, como Estado de clase, de dominación de clase, ¿sí? Como lo leyó ya Marx y Lenin, ¿no? Hasta ese momento el Estado debía subsistir, lo que cambiaba en todo caso era qué clase lo dominaba, ¿no? Entonces en la revolución bolchevique lo que va a suceder es que la clase trabajadora va a ser la que domine ese Estado, como dijimos, nacionalizando la industria y también haciendo grandes progresos en lo que significa el campo, no solo en cuanto a la distribución, sino también en las formas de producir. Esto le permitió a la Unión Soviética, por ejemplo, es algo que a mí me gusta decir mucho, que en la crisis del 30, cuando el capitalismo tambaleó fuertemente, la Unión Soviética, ya con una industria muy desarrollada, no sintió la crisis para nada y siguió produciendo a niveles realmente sorprendentes, ¿no? Sí, dos cuestiones. Interesantísimo lo que dice Marianela, porque la cuestión del Estado era una cuestión que estaba en discusión, primero con los anarquistas, inclusive con los propios, dentro del propio socialismo, además, es decir, la importancia que tenía, después de la Comuna de París, Marx saca la conclusión de que el Estado no había que tomarlo solamente, había que tomarlo, destruirlo y crear un Estado nuevo. Entonces esa es la gran creación que hacen los bolcheviques. Y después el tema es, el problema no es solamente tomar el Estado, sino en manos de quién está. Si a la dictadura del proletariado del que hablaba Marx y Engels, es eso. Porque primero, definición, el Estado es ni más ni menos, y esto ya lo advierte Lenin en el Estado y la Revolución, es la dominación de una clase sobre otra. En el caso de la burguesía es la dictadura de una minoría sobre la inmensa mayoría. En el caso de la revolución bolchevique, en este caso, es la dictadura de la mayoría sobre esos sectores minoritarios que hasta ese momento habían explotado. Me parece que es muy importante porque ahí se jugaba todo. Y la gran discusión que hubo siempre era si el Estado tenía que, creo que Marianero dijo, si tenía que no o no intervenir. Y fíjate vos lo que significa un Estado dirigido por por esos consejos de obreros, cómo llega en 1930 a esa gran crisis del capitalismo y resulta que la Unión Soviética llega
con 6 horas de trabajo semanales, diarias, con, había terminado con la explotación, había terminado con la prostitución, había terminado con el alcoholismo, fue prácticamente erradicado, el analfabetismo se redujo a cero, es decir, logros realmente importantes, y en el momento en donde grandes masas de asalariados del mundo estaban recorriendo lugares para poder tener un plato de comida, y muchos de los burgueses se tiraban desde los pisos superiores por la crisis del capitalismo, en la Unión Soviética estábamos florecientes desde el punto de vista económico. A la vuelta de la tanda vamos a seguir analizando y fundamentalmente me gustaría que me den su opinión, ¿por qué después de tantos logros, después de acabar con la pobreza, de acabar con la indigencia, de desarrollar industrialmente al país, de mejorar notablemente la salud, de lograr educación plena de los pibes, se cayó todo? Me parece que esa es una discusión. Ahí, por ejemplo, Matías de Paoli nos va a hablar un poquito de cómo está hoy la Unión Soviética. Y yo quiero decirle que parece, no sé, esas casualidades del destino. Ustedes saben que un día 7 de noviembre del año 2002, el Congreso del Partido Comunista de China definió que los empresarios, que inclusive los grandes empresarios podían ingresar al Partido Comunista. Sí. Es raro, ¿no? Es raro. Me parece, digo, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué en Rusia hoy no hay socialismo? Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx, El Dedo en la Llaga, hasta las 12, por Vox Radio 88.3. Bueno, y con la cortina en la internacional seguimos acá en este último tramo del Dedo en la Llaga, dedicado a la gloriosa Revolución Rusa. ¡Viva la Internacional! Decíamos Matías de Paoli, bueno, muchos logros, increíbles logros, hasta había llegado a superar la producción del capitalismo en la Unión Soviética después del 30, la crisis del 30 y durante la Segunda Guerra, ¿no? Después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo puede haber un partido comunista chino que dice que tiene a grandes empresarios entre sus filas? ¿Qué es esto? Sí, yo creo que los chinos, como pragmáticos que son, igual que los rusos, digamos, lo que están viendo, hubo un cambio de época, si bien como la Revolución Soviética lo generó también. Creo que fueron grandes lectores del cambio de época y también recordemos que China es el país más habitado del mundo y que hay que darle de comer. Y creo que China venía sumamente atrasado en cuanto a desarrollo de las fuerzas productivas, era un país netamente campesino y ha necesitado también de la inversión de los grandes magnates para desarrollar fuerzas industriales más que nada y poder darle de comer más que nada al pueblo, pero también así rememorando, yo creo, su condición siempre eterna de potencia del mundo. Creo que China siempre lo ha sido y hoy en día, con este nuevo imperialismo económico que lleva China a cabo, realmente creo que el Partido Comunista Chino, que la discusión está si sigue siendo comunismo o no sigue siendo comunismo, es como un capitalismo de Estado con algunos tintes sociales, ¿no?, enraigado en el socialismo chino. ¿Vos decís capitalismo de Estado? Y yo creo que China es un capitalismo de Estado. O sea que entre los 100 grandes millonarios del mundo hay 24 que son chinos. Sí, yo a términos político-económicos creo que lo que hace China es un capitalismo de Estado. Ya el socialismo ha dejado de existir, creo, en China. No, pero digo, no sé si Estado o digo, ya lo privado ha avanzado tanto. Sí, pero el Estado sigue siendo el que controla y el que pone las condiciones, me parece, incluso en cuanto no solamente a la producción, sino hacia la comercialización de los bienes y a los recursos humanos. Me parece que el Estado es un férreo. Lo dijo el otro día en el 19 Congreso
del Partido Xi Comunista, Jinping. Xi Jinping, ¿no? Que esto es un socialismo con características chinas, o sea, disfrazando un poco de decir, bueno, son nuestras características, nos va bien, somos... Yo creo que China lo que está jugando a hacer es ser la primer potencia económica del mundo. Yo creo que ya de hecho lo es. Nada más que hay una resistencia, más que nada de Occidente, de desbancar a Estados Unidos como el gendarme del mundo. Pero evidentemente los chinos ya lo saben, los rusos también lo saben, por eso el pacto China-Rusia está cada vez más evidente, que viene desde el 96, ¿no? Pero bueno, me parece que China como gran potencia del mundo ya se está consolidando a raíz de lo que veníamos hablando con la ruta de la seda. ¿Qué papel juega Rusia hoy en día? Bueno, Rusia, después de la caída del bloque del campo soviético, lo que se hizo fue todo lo contrario a lo que ustedes vienen hablando, ¿no? La gran tristeza que ha generado. Yo era chico, pero me acuerdo ver la tristeza, mucha tristeza en las caras de mis viejos y de mi familia. Porque más allá de lo romántico que puede ser, no era romántico, era concreto como trabajadores. Lo que nos interpeló es esa caída del gran bloque soviético, ¿no? Socialista soviético. Entonces, bueno, se hace en los 90 todo lo contrario que ustedes dicen, se privatiza casi todo, excepto dos sectores importantes que tienen que ver con lo militar y con los recursos energéticos. Eso hasta el día de hoy sigue. Creo que ahí es donde Putin hizo su gran escalada, digamos, porque Putin es un ex miembro de la KGB, de un ascenso muy rápido. Creo que en 10 años que llevó a Moscú logró ser presidente, y bueno, también eso se ve que tiene el apoyo de los grandes magnates que están atrás de los recursos energéticos, ¿no? Recordemos que Putin, yo tengo una frase acá que me encanta, que dice que apenas llegó, dice el petróleo te da los dólares, pero el gas te da el poder. Recordemos que Rusia tiene la empresa más grande del mundo exportadora de petróleo, que es Gazprom, que el director es un amigo de Putin desde la época de que él estaba en la Universidad de Leningrado, en ese entonces, y el presidente de Rosneft, la petrolera, una de las más grandes petroleras rusa, también es un amigo de Vladimir Putin desde esa época de Leningrado. O sea, creo que Rusia hoy en día está apoyado en esos dos sectores industriales, vende armas y fabrica gasoductos y petróleo, pero ya no tanto en desarrollo para el desarrollo de su pueblo, de su nación, sino para el desarrollo más que nada de China. Creo que lo que está haciendo Rusia es allanar el camino para que venga el gigante asiático a meter todos sus productos que no tiene mercado para meterlo. O sea, todo lo que ustedes estuvimos hablando de la Unión Soviética, no todo, porque también Vladimir Putin es inteligente y ha dejado, o sea, en el tema de la energía, tanto el gas gratis en muchas ciudades, dejó lo que tiene que ver con un plan social, una educación. La educación en Rusia sigue siendo excelente, es gratuita, si bien hay universidades pagas, tiene un alto índice de escolarización. Entonces, bueno, yo creo que Putin conjuga ese comunismo, ya la última etapa de la Unión Soviética, con un capitalismo también de Estado muy fuerte, donde la figura central es el hombre otra vez viril, es esta mezcla de un nuevo zar del siglo XXI ahí naciente, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy la imagen de Rusia es eso, es unipersonal, digamos. Una pregunta a los tres, o a cualquiera de los tres. Hay una gran discusión acerca de... Está clara una cosa, que tanto Rusia como China, pero estamos hablando de Rusia, que Rusia no dejó ya hace tiempo de ser socialista. O sea, el proletariado no dirige la sociedad, la dirige la burguesía con otras formas, capitalismo de Estado, dice Matías. Digo, ¿en qué momento la Unión Soviética deja de ser socialismo? Porque acá hay una gran discusión, porque por un lado tenés, o la gran mayoría de la gente piensa que con la implosión de la Unión Soviética ya en 1989, con la caída del muro de Berlín, se terminó el socialismo.
Pero hará unos meses, Marianela Escoco, cuando hablábamos del Che, creo que en octubre fue, recordaba un libro del Che, crítica a la economía al manual de economía política de la URSS. Ustedes saben que Stalin muere en 1954, en 1956 se hace el 20 Congreso del Partido Comunista y ahí se aprueba el manual de economía política de la URSS. 1956, severamente criticado por el Che Guevara, y el Che plantea que en realidad ahí ya se ven elementos para determinar de que la Unión Soviética había vuelto a ser capitalista. O sea, hay dos visiones. Empezá vos, Marianela. Bueno, sí, ahí lo que va a decir el Che precisamente es que la Unión Soviética abandona ese proceso de transición y ya lo convierte en un estado permanente, para decirlo de alguna forma. Eso que tenía que ser la transición al comunismo se convierte en algo que va a continuar, donde lo que el Che analiza es que sobre todo continúa la teoría del valor, que es lo que analiza Marx como elemento fundamental del capitalismo, que ya no se intenta superarlo, más allá de que muchas de las industrias continúen siendo estatales, claro, que es un poco lo que decía Matías de China, ¿no? Y que en ese sentido abandona el proceso de transformación hacia el comunismo, analizando distintas variables del momento, ¿no? Por eso que también la discusión en realidad es si efectivamente fue en ese momento o si ya se podía plantear antes o incluso después, ¿no? Pero eso es una discusión que me parece que está abierta y que también es necesario que contextualicemos en el mundo, ¿no? En lo que significaba la Guerra Fría y también lo que decía Tito, hablábamos antes fuera de micrófono, que tiene que ver con que las respuestas del capitalismo a esta revolución, como el estado de bienestar que surge en los países capitalistas, también son una consecuencia de esa derrota, si se quiere, a la revolución socialista, ¿no? Porque, digamos, el capitalismo también agudizó su sentido social, para decirlo de alguna forma, así como la Alianza para el Progreso de Kennedy en América Latina es una respuesta a la Revolución Cubana. Bueno, eso también se dio en los países centrales, donde muchas de estas cuestiones se empezaron a discutir de otra manera. Y por otro lado, bueno, yo insisto con lo mismo de que creo que es muy difícil, hasta imposible, el socialismo en un solo país, y por lo tanto ahí también es donde el contexto de alguna manera obliga, para decirlo de alguna forma, a que se abandonen algunas de esas cuestiones que tenían que llevar al comunismo. Mirá, yo quisiera, aunque sea brevemente, retroceder un poquitito, porque efectivamente en el 20 Congreso se produce un golpe de Estado que revierte las tesis fundamentales del marxismo-leninismo. Pero ¿sobre qué base? Porque Oscar preguntó varias veces, ¿qué pasó? Porque hay que encontrar una respuesta. Y pasó que, primera experiencia histórica, segundo, se empiezan a ver algunas deformaciones en el seno de eso que yo hablaba hace un rato, de la democracia de los soviets y demás. Es decir, empiezan a encaramarse en determinados ámbitos del poder sujetos que usufructan. A diferencia del capitalismo, que lo económico te da el poder político, acá el poder político te daba el poder económico. Directores de fábrica que ya son designados de una manera non santa, etcétera, etcétera. Se van deformando. En el 19 Congreso, Stalin, a mi entender, comete un error. Él dice, se terminó la lucha de clases, ahora lo que quedan es elementos malignos que no quieren la revolución, por lo tanto, una purga de Padre y Señor nuestro. O sea que, entonces, cuando se produce el 20 Congreso, se ataca en bloque todo lo de Stalin, pero en realidad lo que se estaba atacando fundamentalmente eran las tesis leninistas. ¿Por qué? Por ejemplo, que ya lo había, efectivamente el Che lo advierte en el tema. Está el famoso y célebre discurso de Argel, en donde él dice ¿qué socialista puede ser un país que vende en las mismas condiciones a los países que están desarrollándose que un país imperialista? O sea que
Entonces, en el 20 Congreso, ¿qué se sanciona? Entre otras cosas, la coexistencia pacífica. ¿Y qué era la coexistencia pacífica? Era ni más ni menos que sancionar la doctrina de que, que ya no había necesidad de la revolución. Ahí se habla de Estado de todo el pueblo. Se reemplaza la dictadura del proletariado por Estado de todo el... ¿Qué Estado de todo el pueblo? No existe. Estado de todo el pueblo no existe. O es dictadura del proletariado o es dictadura de la burguesía. Lo que pasa que ahí Khrushchev encara a los elementos en forma brutal, ingresa y revierte prácticamente todo, atacando en bloque a lo de Stalin, pero descalificando. Después Brezhnev, más tarde Brezhnev, antes no recuerdo el nombre del anterior, van desarrollando más puntillosamente, y está lo que decía Matías recién, lo de Vladimir Putin. Es decir, como un tipo que era de la KGB, del riñón del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, cómo puede derivar en tan rápidamente ser un jefe de Estado en esas condiciones. Bueno, también el otro que da el golpe, ¿cómo se llama? El borracho con su Gorbachev. No, el anterior. También miembro conspicuo del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Por qué motivo? Bueno, Mao ya había advertido en la famosa polémica de los partidos comunistas chinos y de la Unión Soviética, advierte lo que primero él dice están equivocados, después deriva en una camarilla y después dice son un grupo de renegados revisionistas que han justamente han revisado todas las teorías fundamentales del marxismo-leninismo. Métele, esto es radio, chicos. Tienen, Sí, tenemos 5 tienen Matías. No, dale. No, y después una última pregunta, 1 minuto para cada uno, 30 segundos, si realmente ha muerto o no ha muerto el comunismo. Seguimos después, dale. Dale. No, porque bueno, tenía que ver con eso también, digamos. Yo quería hacer una pequeña reflexión, sobre todo en esto que vos decís, pensando en los chicos que de repente no vivieron esto y que pareciera totalmente anacrónico, ¿no? Yo quiero decir que después de la Segunda Guerra Mundial, como dice el historiador Hobsbawm, 1/3 de la población mundial vivía bajo regímenes comunistas, ¿sí? Y fuera del hemisferio occidental, la mayoría de los países pasaron por algún proceso de revolución, de guerra civil, de resistencia, de liberación o de descolonización. Y dentro del hemisferio occidental, sobre todo en América Latina, hubo muchas revoluciones sociales, ¿no? Esto claramente es consecuencia de la revolución socialista soviética, ¿no? Y quizás la derrota, porque no creo que sea un fracaso, sino que es una derrota, debido a la embestida que hace el capitalismo por todo lo que decíamos antes, ¿no? Frente a esta competencia que tenía frente a un sistema social claramente diferente, el capitalismo va a agudizar muchas de sus cuestiones sociales, y creo que lo que termina en realidad definiendo a la caída del socialismo real o del llamado socialismo real tiene que ver con que el capitalismo se ha vuelto mucho más cruel y que nunca en la historia ha sido tan desigual como es en este momento. Creo que esa es la mayor consecuencia de la caída del socialismo real, y creo que en ese sentido también es lo que hace que la idea del socialismo no pueda morir y que tengamos que seguir luchando por una revolución social y socialista. Bueno, muy bien. Vos, Matías, tus 2 minutos. Bueno, mis 2 minutos de fama. Pero rapidito. Bueno, a la pregunta que hacía vos, Oscar, si murió o no murió el comunismo, uno que nos gusta la historia, nos gusta más que nada estamos fascinados con lo que ustedes hablan de la Unión Soviética, las luchas de los proletariados. A mí hoy en día lo que queda, no sé si murió o no murió, yo no creo que haya muerto, pero sí entiendo que lucho, y hay que luchar, creo, por un comunismo latinoamericano, un comunismo nuestro, ni de otro lado. Creo que ahí soy bien guevarista, de decir, con lo que nosotros tenemos, con nuestras características y con nuestros aciertos y errores, y como somos. Yo creo que hoy en día la lucha está ahí. Estos tiempos vienen bien para rememorar los 100 aniversarios, los 100 años de la Revolución Socialista Soviética, con características rusas propias de ello. Entonces nosotros, de este lado del mundo, es decir, los aplaudimos por lo que fueron, por el germen que está, pero bueno, nosotros tenemos nuestras revoluciones, también gigantes, aunque hayan sido en pequeños países,
y en pequeños territorios. Bueno, creo que el comunismo no ha muerto o el socialismo no ha muerto mientras existan obreros explotados. Así que este día, bueno, la verdad que muy contento como trabajador de poder estar acá en esta mesa. Me gusta muchísimo, Matías, Bueno, lo que decís. cierro, Un minutito. Peruanicemos Perú, decía Mariátegui, a propósito de lo que vos dijiste. Mira, muy sencillo. La revolución de los iguales de Babé terminó con la represión total. Se escapó alguien y años después apareció en Casilda un retoño de esa revolución y terminó siendo partícipe de lo que fue después la creación del Partido Comunista acá en la provincia de Santa Fe. El manifiesto comunista aparecía diciendo un fantasma recorre Europa, justamente por eso, por el problema de que los burgueses estaban asustados porque un fantasma recorre Europa. Yo creo que el comunismo no ha muerto, creo que da para otra charla mucho más profunda, propondría una linda mesa redonda donde podamos desarrollar más, porque efectivamente creo que creo que hay que revisar la historia. A nosotros, cuando éramos chicos, nos decían que la revolución era una estación de llegada. Y la historia demostró de que no. Es muy difícil. Una vez le preguntaron a Mao Zedong cuántos años puede faltar para la instauración definitiva del comunismo. Y si 10.000 años tuvo la lucha de clase, 10.000 años. Pero tanto, bueno, 9.999, pero no me apure mucho. Muy bien, gracias a los tres, la verdad que estuvieron pero muy bien, les agradecemos muchísimo y seguramente nuestra gente debe estar muy contenta por este reconocimiento que hemos hecho desde este espacio radial sobre estos 100 años de la Revolución Rusa.